Amado hermano, evidente que estás viendo este video a través de las redes sociales, te traigo una enseñanza muy poderosa de parte de Dios que se llama ¿qué es el verdadero arrepentimiento? Le puse como tema. Padre amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús te presento esta palabra, Señor amado, que va a ser transmitida a través de las redes sociales, pidiendo y clamando a ti, Jehová de los ejércitos, que seas tú transformando mentes religiosas, Padre Santo, que seas tú tocando corazones, Padre Santo, y que esta palabra, Padre Santo, va a llegar, Padre Santo, y va a caer en tierra fértil, Padre Santo, y que va a dar fruto al 100 por 1, Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Entonces te estaba diciendo que como tema le habíamos puesto que es el verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Entonces vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a ver, dice, el arrepentimiento es una ascensión individual para poder recibir ayuda de Dios en los contextos religiosos. Por lo general se refiere a la confesión de pecados a Dios o dejando de pecar contra Dios, o vivir conforme a la ley espiritual según la Biblia. Se suele incluir una declaración de culpabilidad, de una promesa de proponerse no repetir la ofensa, un intento de hacer la restitución por el daño o de alguna manera para revertir los efectos nocivos del mal donde sea posible. En términos bíblicos, el arrepentimiento significa cambiar de opinión sobre el pecado. El pecado nos separa de Dios y sobre nuestro Señor Jesucristo, Él nos une a Dios. La palabra arrepentimiento se utiliza la mayor parte del tiempo como cambiar de opinión en relación al pecado o simplemente dejar el pecado. Mientras yo hacía esta introducción, miraba la cita bíblica de 1 Samuel 7:3 y la palabra de Dios se lee en nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servir, os librará de la mano de los filisteos. Entonces estamos viendo qué poderosa esta palabra, ¿verdad? Para mí, el mover es la dirección de nuestro corazón a Jehová. Es el resultado del arrepentimiento, el cual nos lleva a Jesucristo. Y sabemos que nuestro Señor Jesucristo, Él es el único camino hacia la salvación. Y Él nos une a Dios. Amén. Cuando dice quitad los dioses ajenos, primero es un mandato de Dios. No debemos hacer, tener o menos adorar ídolos o imágenes. Pero muchas veces cristianos convertidos, por ignorar lo que las sagradas escrituras dicen sobre nacer de nuevo, pueden arrastrar falsos ídolos o falsos dioses que definitivamente se mantienen en nuestra memoria. Y el enemigo Satanás, que Dios lo reprenda, trata de revivirlas para que ello vuelva a caer en el mismo lazo de muerte. Muchos de estos ídolos no son solamente de madera o barro o algún material moderno. También pueden representar orgullo personal, intelectual, profesional y sobre todo sentirse superior a otros. Vanidad, belleza física, vestimentas, joyas o atractivo o sexy, deporte, la figura física, el gustarle a otros, sentirse mirado o deseado y sobre todo representar fuerzas, viejos temores, pensamientos del pasado, remordimientos secretos, complejos de inferioridad, retrato de maltrato y dolor, o simplemente tienen una máscara porque la realidad es que nunca han aceptado a nuestro Señor Jesucristo de corazón. Esto se convierte en falsos cristianos. En otras palabras, todo lo que desplace a Dios del primer lugar de nuestro corazón es un ídolo o un Dios. Quitar significa eliminar todos los viejos o pasados. En otras palabras, ser un genuino cristiano. Arrepentirse literalmente significa tener un cambio de mente y de corazón en nuestro interior hacia Jesucristo y hacia el pecado. Significa que sinceramente con todo nuestro corazón confiamos en el perdón que proviene de Jesucristo. Usted puede ver entonces cómo el hombre que viene a Jesucristo se arrepiente, cree en Jesucristo y se convierte en hijo de Dios.
Jesús cuando vino aquí, vino a la tierra, Jesús vino a predicar el evangelio del reino de Dios. Y si usted sabe cuáles fueron los primeros mensajes de Jesús, si vamos a la Biblia y buscamos en Mateo 4:17, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él nos dice arrepentidos porque el reino de los cielos se había acercado a nosotros. Amén. Entonces, Él no estaba hablando de que Él venía, sino que ya se estaba acercando el reino de los cielos y cada día está más cerca. Jesús no está sugiriendo arrepentimiento. Aquí Él estaba declarando, ordenando un mandato. De hecho, Dios manda a todos los pueblos del mundo a arrepentirse. Lo podemos ver en Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres de todo lugar que se arrepientan. Porque el arrepentimiento es una condición previa para ver y entrar al reino de Dios. Los que se arrepienten y no buscan el perdón de Dios, estos perecerán en sus pecados. Lo podemos ver en Lucas 13:3. Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces estamos viendo que es fundamental entonces que necesitamos tener una comprensión adecuada del significado del arrepentimiento. ¿Qué significa que se arrepientan? Jesús nos dice, y no podemos encontrar ninguna autoridad superior sobre el tema que el mismo Jesucristo, Yeshua HaMashiach. El objetivo de Satanás, que Dios lo reprenda, es hacer del mundo, de la gente y de los pueblos seres religiosos solamente, claro, pero sin Cristo. De acuerdo con Isaías 14:14, dice: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces estamos viendo lo que estaba diciendo. Satanás se decía a sí mismo: seré semejante al Altísimo. El objetivo de Satanás como jefe de todas las religiones falsas, como las llamadas apóstatas, anticristo, es hacer creer que puede haber salvación sin la regeneración y sin arrepentimiento sincero. Satanás hace que los predicadores hablen de un Cristo sin poder, y estos predicadores toman para sí mismos la gloria, para que la gente los adore y los sigan. Estos apóstotas no han guardado su vida espiritual delante de Dios y se presentan delante de los cristianos como ángeles de luz, de acuerdo a 2 de Corintios 11:13-15. Dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces podemos ver que aún dice, estamos en 2 de Corintios. Entonces podemos ver cómo es esto, ¿verdad? Recuerden, Dios hace de cada individuo ser responsable de su salvación. La salvación en Cristo es una cuestión individual, personal, expresado en estas palabras: no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, lo que dice en Lucas 13:3, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso lo podemos ver en Juan 3:3. Dice: respondió Jesús y les dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Entonces, si podemos leer en San Mateo 5:20, dice la palabra de Dios en San Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. El verdadero arrepentimiento llevará adelante la práctica auténtica y viviente del único Dios vivo y el Verbo Jesucristo, Yeshua HaMashiach. De lo contrario, tendrás poca profundidad y serás un candidato para sufrir la destrucción eterna.
Los frutos o marcas de un verdadero arrepentimiento es que dejemos la vida de oscuridad con Satanás y aceptemos la luz verdadera con Jesucristo. En 2 Corintios 5:17, podemos ver 2 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando venimos a nuestro Señor Jesucristo y nos arrepentimos de corazón, sabemos que el viejo hombre o la vieja mujer que había en nosotros murió. Por eso dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si nosotros andamos invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que mantenernos en santidad y arrepentirnos de corazón para que la gloria de Dios, para que estemos ungidos bajo el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces, esto está diciendo que debemos renunciar y rechazar los malos deseos y apetitos carnales por obedecer las sagradas escrituras de Dios. Vamos a 1 de Pedro 2:1-2, dice, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Amén. Estamos viendo, va a adorar solo a Dios y guardar su palabra y tener comunión con todos los hermanos en la fe en Jesucristo. Podemos ver en 1 Corintios 16:22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. Entonces, si nosotros no estamos adorando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, somos anatema. Y dice, el Señor viene, y el Señor viene pronto. Y Él viene por una iglesia limpia y sin mancha. Y tú eres una iglesia y templo y morada del Espíritu Santo. Y como cual tienes que estar firme y estar en santidad. Porque cuando el Señor venga, Él te quiere hallar en santidad. Amén. Entonces, seamos obedientes a las palabras y los mandamientos de Dios. Y con esto termino. Vamos a leer la palabra de Dios en Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Un verdadero arrepentimiento es en su vida, dice, y con esto termino, recuerde, si no hay frutos o marcas de un verdadero arrepentimiento en su vida, no ha experimentado un verdadero arrepentimiento según la Biblia. Entonces, amado hermano, ya con esto concluyo. Bendigo tu vida y te invito que si estás en una iglesia y te estás congregando y si eres parte o eres una columna de la iglesia, pero si tú sabes y Dios conoce tu corazón y tú sabes que le estás fallando en algo a Dios, yo te invito esta tarde que te arrepientas de corazón y que le digas a Dios que limpie tus pecados, que hoy te presentas ante su presencia con un corazón humillado, buscando agradar sobre todo a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, arrepintiéndote de todos tus actos, porque tú que dices que no debes fornicar, fornica, porque tú que dices que no se debe adulterar, adultera. Hoy Dios te dice, arrepiéntete de tus pecados para que puedas ser salvo por medio de la sangre de aquel que nos lavó en la cruz del Calvario. Bendigo tu vida y espero esta palabra haya sido de mucha bendición y de edificación para tu vida. Que la gloria y el favor de Dios esté sobre cada uno de ustedes que está viendo este video. Y si no tienes a Cristo en tu corazón, te invito que le entregues a tu vida a Cristo en este momento. Y si no tienes una iglesia donde congregarte, que busques donde congregarte, porque el Señor Jesucristo viene pronto. Les bendigo y hasta la próxima.